¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Bienvenidos a las últimas noticias de Estados Unidos. Donald Trump en las últimas horas se ha visto obligado a emitir un pronunciamiento. Esta vez no sobre Corea del Norte, no sobre el Medio Oriente, no ha sido ninguna amenaza a otro país, sino algo peor que le puede ocurrir a Estados Unidos, que es la vuelta de enfrentamientos racistas entre estadounidenses, supremacistas blancos versus negros, en fin, hechos traumantes que la historia de Estados Unidos recuerda. A continuación, amigos, al fin he logrado hacer público este compilado de noticias que estaba previsto publicarlo hace horas ya, pero lamentablemente, y aprovecho para denunciar, YouTube últimamente no quiere que se hable de temas polémicos y delicados del acontecer mundial, pero que son importantes que la información llegue al público en general. YouTube permanentemente anda bloqueando este tipo de videos y realmente es coartar la libre expresión. Pareciera que YouTube solo quiere a los famosos gamers, que uno grabe juegos, haga payasadas de caerse, o sea, tonterías que solamente embrutece a la gente y no crea conciencia, como es un canal noticioso, informativo como Videos Mundo. Ya habrá tiempo para analizar este hecho, pero vayámonos a ver rápidamente el compilado de reportes de esta situación grave en el estado de Virginia, los análisis correspondientes y algo de historia también de lo que ha sido el racismo en Estados Unidos entre blancos y negros. Al final del video, por favor, dejen sus opiniones y comentarios. ¿Por qué vuelve esta situación a Estados Unidos? ¿Será que Donald Trump y toda su prédica está exacerbando los ánimos racistas, particularmente de los denominados de la supremacía blanca? Por favor, escriban sus opiniones y comentarios. Declaran el estado de emergencia en Charlottesville, en el estado de Virginia, tras los enfrentamientos por una gran marcha supremacista en protesta por la retirada de una estatua homenaje al general Robert E. Lee. Las autoridades temen que se repitan los altercados del viernes, en el que varias personas resultaron heridas. Las consignas lanzadas entre manifestantes, ataviados con banderas confederadas y escudos de protección, y los opositores, que acusan a los organizadores de ultraderechistas, rápidamente desembocaron en golpes y puñetazos. Ante los previsibles enfrentamientos se han desplegado más de 1000 agentes de seguridad y el gobernador del estado ha instado a los ciudadanos a mantenerse alejados del acto. ¿Qué podría motivar a un joven de 20 años a atropellar sin misericordia a un grupo de manifestantes? Es lo que están tratando de investigar las autoridades en Virginia, un día después del ataque que cobró la vida de una mujer y dejó casi 20 heridos. El presunto responsable, identificado como James Alex Fields Jr., de 20 años de edad, enfrenta cargos de asesinato y sigue detenido. La policía detuvo a otros 3 hombres el sábado como resultado de los violentos enfrentamientos entre grupos supremacistas blancos de ultraderecha y manifestantes que trataban de impedir que marcharan por las calles de Charlottesville, una ciudad a unos 200 kilómetros al suroeste de Washington, la capital. Un nuevo video muestra el momento en el que el conductor se abalanza en su vehículo contra la multitud. Un grupo de personas que manifestaban en contra de los supremacistas blancos marchaban por una calle cuando fueron embestidos. De las 19 personas que resultaron heridas, 10 siguen hospitalizadas en buenas condiciones y 9 fueron dadas de alta. El padre de la mujer que murió en el ataque dijo este domingo que se necesita empezar con el perdón y detener todo el odio. Heather Heyer, una asistente legal de 32 años, estamos viendo su foto en la pantalla, murió tras ser arrollada por el carro conducido por el joven de 20 años, quien al parecer tenía ideas supremacistas. Mark Heyer, padre de la víctima, dice que a su hija le apasionaba la defensa de las causas en las que creía y le encantaba ayudar al prójimo. Todo empezó con la decisión de grupos supremacistas blancos de ultraderecha de protestar en una ciudad en el estado de Virginia. Ahora hay varios muertos, docenas de heridos
y una población conmocionada por una violencia producida por tensiones raciales que en pleno siglo XXI siguen candentes en Estados Unidos. En las últimas 24 horas, la ciudad de Charlottesville, ubicada en el estado de Virginia, a unas 116 millas al suroeste de Washington, la capital, ha sido escenario de violentas protestas y enfrentamientos. Los enfrentamientos han sido entre nacionalistas blancos de ultraderecha, quienes se habían congregado en Charlottesville este sábado portando símbolos racistas. En el otro lado se encuentran manifestantes que estaban tratando de impedir que los nacionalistas manifestaran en Charlottesville. Además de ir a los puños y patadas, los dos grupos antagónicos se golpearon con palos, cascos, botellas y otros objetos. También hubo gases lacrimógenos y aunque no se registraron balazos, había mucha gente portando armas abiertamente. Y cuando parecía que venía la calma, ocurrió un acto horrorizante. Antes de mostrarles las siguientes imágenes, quiero advertirles que son demasiado fuertes. Un automóvil se abalanzó sobre una multitud, atropellando a varias personas, quienes salieron volando con el impacto. Por lo menos una persona murió y 19 resultaron heridas, según un comunicado publicado por el municipio de Charlottesville. También hubo otras 15 personas heridas como resultado de los enfrentamientos. Asimismo, murieron 2 oficiales de la policía estatal cuando se estrelló un helicóptero en las afueras de la ciudad. El presunto responsable fue identificado como James Alex Fields Jr., un residente del estado de Ohio de 20 años de edad, quien ya se encuentra detenido. Bueno, ¿y a qué se debe toda esta tensión y violencia? Se debe a una estatua. Es un monumento al general Robert T. Lee, comandante de los ejércitos confederados durante la Guerra Civil de Estados Unidos entre 1861 y 1865. El gobierno municipal de Charlottesville tiene planes de retirar el monumento, una decisión que ha enfurecido a la ultraderecha de Estados Unidos, incluyendo a grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan. Y el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, ha declarado estado de emergencia. A continuación veremos algunas de las imágenes que muestran la violencia y el grado de tensión que existe entre ambos grupos. This is our town now! El presidente Donald Trump condenó los enfrentamientos en Virginia en una breve aparición desde su club de golf en Bridgewater, Nueva Jersey. También dijo que condena de la forma más enérgica posible esta atroz demostración de odio, intolerancia y violencia. También llamó a la unidad nacional sin distinción de clases.
Debemos recordar esto. No importa el color que tengamos, el credo, la religión o partido, todos somos estadounidenses primero. Amamos a nuestro país, amamos a nuestro Dios, a nuestra bandera. Estamos orgullosos de este país y orgullosos de quienes somos. Así que queremos que esta situación esté arreglada en Charlottesville y queremos estudiarla. Y queremos ver qué hacemos mal como país en que puedan suceder cosas así. Por su parte, el gobernador del estado de Virginia, Terry McAuliffe, le envió un mensaje muy claro a los grupos supremacistas blancos que protestan en Charlottesville. Váyanse a su casa, dijo McAuliffe, no los queremos en esta entidad, nos dan vergüenza. También habló de los fallecidos. Hoy fue un día muy triste para nuestra comunidad en la ciudad de Charlottesville. Sabemos que hoy fallecieron 3 personas y que también se produjeron muchos heridos. Tengo un mensaje para todos los supremacistas blancos y los nazis que vinieron a Charlottesville hoy. Nuestro mensaje es simple y sencillo. Váyanse a casa. No son bienvenidos a nuestra comunidad. ¡Qué vergüenza! Pretenden ser patriotas, pero son cualquier cosa menos patriotas. Fue traído por foráneos y por quienes con estas ideas pertenecen al montón de basura de la historia y quienes seguirán en ese montón de la historia. Este día no nos definirá. Nos definirá por aquello que contemos mañana y el día después, la semana siguiente y el año que viene. Y ahora nos dirigimos hasta San Juan, en Puerto Rico, donde el analista internacional Lajos Sassi nos profundiza el tema. Durante la marcha de esta semana, de la pasada noche, algunos de los asistentes han gritado consignas nazis. Somos testigos del crecimiento de movimientos xenófobos en Estados Unidos. Dígame usted, señor Lajos, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, aquí hay 3 elementos que hay que tomar en cuenta. Por un lado, es la política de elementos políticos ligados al Partido Demócrata estadounidense, donde hay gran influencia sobre todo del movimiento de los derechos civiles afroamericanos, ciudadanos americanos de raza negra, y que ellos en particular están en contra de símbolos de la historia del sur de Estados Unidos. Antes quiero aclarar mi punto de vista. Considero que Estados Unidos no es una nación unificada, como se la suele decir en público, sino son muchas naciones, como las indígenas, la Cherokee, la Apache, la mexicana, la cubana, la china, la de Alaska, la de Hawái, y una nación es la del sur, la blanca del sur, que también es la afroamericana del sur, tienen un acento propio, costumbres propias, y por otro lado tienes la nación dominante, la nación del norte, los llamados yanquis, la nación yanqui. Suele usarse el término yanqui como algo peyorativo, pero realmente es una nación aparte, es la que venció la guerra civil de Estados Unidos de 1861 a 1865, cuando los estados del sur, como Virginia, Alabama, Mississippi, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, etc., quisieron separarse. El sur era esclavista en aquel entonces, porque su economía era agraria, y usaban la mano de obra barata de esclavos africanos para el tabaco y sobre todo el algodón. Pero al mismo tiempo, el norte, que tenía revolución industrial, pues era más industrial, quiero decir, abusaban de los obreros, y era el ejército de los Estados Unidos de América que cometía el genocidio contra los indígenas, contra los indios americanos, no el sur, el ejército de Estados Unidos de América, los del norte. El racismo y la esclavitud lo tenían todos cuando se independizan de la Gran Bretaña en 1776. Se suele hablar que los Estados Confederados del Sur, que no olviden que Virginia fue parte de esos Estados Confederados del Sur, eran esclavistas. En efecto lo eran, por motivos económicos sobre todo, pero también eran las 13 colonias. Todos aceptaban la esclavitud cuando se independizan de los británicos, e incluso el gobierno británico en la guerra de independencia de Estados Unidos ofrecía a los esclavos de sureños, próceres de la independencia de Estados Unidos, como George Washington o Thomas Jefferson, que la mansión de Thomas Jefferson Monticello tengo entendido que está pues bastante cerca allí en Charlottesville,
tenían esclavos, y aún así no se duda su legitimidad a la autodeterminación y a ser independientes. Bueno, esos líderes de los derechos civiles del Partido Demócrata asocian símbolos históricos como esa estatua del general Robert Lee y otros símbolos de otros generales confederados, o la bandera de combate, porque la famosa bandera de la Cruz de San Andrés en forma de X, ¿no? Era del ejército del norte de Virginia, era una bandera de combate, para no confundirla con las barras y las estrellas de la bandera del ejército de los Estados Unidos de América. Es cierto que después de la guerra civil, al perder el sur, hubo generales u oficiales del antiguo ejército confederado, inventaron el Ku Klux Klan, esta organización tipo masónica secreta, racista, supremacista blanca, y que acosaban y hasta mataban, linchaban a pobres afroamericanos que habían quedado liberados por Estados Unidos al perder el sur, la guerra esta de entre el norte y el sur, o guerra civil americana. Pero hay símbolos que son de las glorias militares, de los combates, de las batallas, porque no olviden que la mayoría de los sureños en esa guerra civil del siglo XIX, pues no tenían esclavos, eran campesinos. Habían sí los grandes hacendados de latifundios, de algodón, de tabaco, esos sí querían mantener la institución de esclavitud por motivos económicos, mano de obra barata. Pero no era la mayor parte del pueblo sureño, y en realidad Robert Lee, tengo entendido, ofreció sus servicios porque era general, había sido coronel del ejército de los Estados Unidos de América en la guerra con México de 1846 al 48 de artillería. Le ofreció Lincoln una comisión como general, comandante de tropas del ejército de Estados Unidos contra los estados rebeldes del sur, que se rebelaron para separarse de Estados Unidos. Por esa cuestión de que Lincoln fue elegido presidente de Estados Unidos, era abolicionista, los otros temían perder su prosperidad económica, etcétera, etcétera. Bueno, Lee rehusó aceptar esa comisión porque consideraba que invadir a los estados del sur por el ejército de Estados Unidos para traerlos de vuelta a Estados Unidos era pues realmente un acto de agresión, invadir a otros miembros de la Unión Americana. No fue porque él tenía esclavos, pero no era porque, tengo entendido, un gran campeón de la esclavitud o un gran racista, era por motivos constitucionales. Y ahí está la estatua de Lee porque ha sido orgullo histórico, un elemento histórico de la historia de Estados Unidos y del sur en esa guerra civil del 61 al 65 del siglo XIX. Ahora, ¿por qué lo quieren remover? Como otros símbolos históricos de la historia del sur y de Estados Unidos, son sobre todo activistas de derechos civiles y en particular afroamericanos que lo asocian al racismo extremo, claro, por lo del Ku Klux Klan, y asocian a la bandera confederada de combate, la de la Cruz de San Andrés o la de la X con estrellas, porque los del Ku Klux Klan la han usado en todos los momentos, por todos los medios, y ha pasado a ser símbolo de racismo, pero originalmente no lo fue, es un símbolo histórico. Recuerdo a los oyentes que Estados Unidos, incluyendo no los del sur solamente, los del norte, son también muy racistas. Incluso yo puedo dar fe que viví 24 años en el norte de Virginia, que he experimentado en poco tiempo más racismo en Cleveland, Ohio, y no de todos los de Cleveland, Ohio, pero en algunos casos prominentes, cuando estuve allí por motivos de salud de mi padre en la clínica, y no fue en la clínica que experimenté eso, pero fuera de la gente de Cleveland, yanquis del norte, que viviendo en Virginia. Así que hay mucha hipocresía, hay mucho negro afroamericano que es racista antiblanco. No con eso voy a justificar a los que están marchando en protesta de que van a remover, porque no la han removido, la estatua del general Lee, que es una figura reverenciada para los sureños, es su causa nacional, querían la independencia, y no olviden que los de los Estados Unidos, las 13 colonias que se independizan los británicos, también tenían esclavos, y que el gobierno de su majestad británica ofrecía la libertad a los esclavos, si los esclavos se levantaban y huían de sus amos, que favorecía la independencia. Jorge Washington y Thomas Jefferson, próceres reverenciados de los Estados Unidos, tenían esclavos que se les escaparon ante esa promesa del gobierno británico. Entonces quiere decir que Estados Unidos no debió haber sido independiente. Bueno, un tema espinoso. Líderes de los derechos civiles afroamericanos sobre todo ven a los símbolos históricos del sur como racismo, que no deben de verlo así. Hay que respetar a esos símbolos también. Y no olviden también que la capital de Washington está llena de monumentos de generales del ejército de Estados Unidos, de la Unión, de los yanquis, y pues deben de removerlos. No es que eso acaso es ofensivo para los sureños, que haya reciprocidad.
Hay otra cosa, sí, en efecto, los sureños racistas, supremacistas blancos, neonazis, han hecho esta causa de los monumentos históricos de identidad del sur como causa propia, que es lamentable, porque en realidad manchan la memoria de unas personas que no eran como ellos, no hubieran estado a favor del genocidio de los judíos, no hubieran estado a favor, al menos del linchamiento de los esclavos liberados, como ocurrió después, y ocurrió hasta comienzos del siglo XX, bajo los Estados Unidos de América. Eso hay que decirlo también, ya no había estados confederados, eran Estados Unidos, se permitía el linchamiento por las autoridades en el sur. Por otro lado, está el tema ese, pues, de que el alcalde de esa población de Charlottesville, el nombre viene de la esposa del que fue rey de Inglaterra, Jorge III, ella era alemana, Charlotte de Mecklemburgo, pues el punto es, él es demócrata. Su madre, por la biografía que apareció en la prensa de él cuando se casó con su esposa en 2000, ha estado envuelta en actividades abortistas. Y les garantizo que la inmensa mayoría de los que están protestando y gritando racismo contra los que marchan allí, que sí, hay muchos neonazis lamentablemente, pues son abortistas. ¿Cuántos abortos ha habido en Estados Unidos desde 1970, incluyendo el 73 cuando se legaliza? Como unos 60 millones de abortos de bebés no estadounidenses, de ciudadanos, abortados. Eso es genocidio. Ahí no protestan los líderes afroamericanos de derechos civiles. Ahí no protesta el alcalde Michael Signer, que es un alcalde que ha aprobado lo de la remoción de la estatua, y que su padre venía de Washington D.C. Yo diría que por ello es un yanqui, no es un sureño, no es sureño de pura cepa, que respetaría esos símbolos. Es como Nikki Haley, la que fue gobernadora, creo que Carolina del Sur, ahora embajadora ante la ONU, pues ella también a favor de remover unos símbolos, pero ella es de la India originalmente, sus padres. ¿Qué asociación tiene con la cultura y la historia del sur? Ninguna. Es como otra yanqui trasplantada allí, Carolina del Sur. No se identifica con la historia de ese país. Digo país porque considero que el sur es como otra nación conquistada por los del norte y ahora pues están bajo asedio con sus símbolos históricos y símbolos patrios, como la de esos generales de la guerra civil, que al fin y al cabo ya son cuestiones históricas. Precisamente es una minoría la que está protestando la remoción de la estatua, que no quiere decir que la mayoría de los sureños ya ni les importa, les viene y les va esos símbolos de su propia historia, tras haber sido adoctrinados y colonizados por los del norte. Es como en el caso de Puerto Rico, tan americanizado está, que los que realmente son independentistas son una minoría ínfima, por haberles lavado el cerebro y adoctrinado con mentalidad colonial los Estados Unidos de América, la nación puertorriqueña hispanoamericana. Bastante similar a eso, aunque sean casos muy distintos, lo reconozco. Así que ahí tienen abortistas a favor del derecho al aborto, 60 millones de niños estadounidenses abortados, solo están hablando y apuntando el dedo de manera farisaica a estos sureños que se están manifestando y que sí, lamentablemente, muchos de ellos aparentan ser racistas neonazis. Pero hay una cosa, están protestando algunos, por lo que dicen, el dominio de los judíos. Y es verdad, los neonazis son antisemitas, está en la ideología del partido de Hitler, el nacionalsocialista obrero alemán. Pero no olviden también que hay una realidad, que los grupos cabilderos de presión proisraelíes, judíos como evangélicos cristianos a favor de Israel, están a favor de que la política de Estados Unidos en el cercano oriente esté dominada por los intereses de Israel y no de los Estados Unidos. Y ahí las invasiones de Irak desastrosas del 2003. Y digo desastroso porque aunque ganaron rápidamente, la guerra de insurgencia sigue hasta ahora y se ha trasladado a Siria. Está lo de Afganistán, no se van los americanos de allí tampoco. Favorecer la invasión de un enemigo del Estado de Israel. La intervención contra Libia, contra Gaddafi, había sido aliado bajo Bush, pero él había apoyado a grupos de resistencia palestinos. Los judíos de Israel, como los de Estados Unidos, no le perdonaban eso y tenía que ser destruido su régimen. Así que en eso no se equivocan, aunque lo que los digan, vamos a decir, sean el abogado del diablo. Así que es un tema muy complejo y no es tan simple, realmente no es blanco y negro. El punto es que esas estatuas deberían de dejarlas como un símbolo histórico. Y lo que lo hacen como una cosa ideológica, política, son precisamente los que las quieren remover. Señor Layos, muchísimas gracias. Qué importantes han sido sus puntos de vista.
realmente. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy amable de su parte. Vamos a ver rápidamente el compilado de reportes de esta situación grave en el estado de Virginia, los análisis correspondientes y algo de historia también de lo que ha sido el racismo en Estados Unidos entre blancos y negros. Al final del video, por favor, dejen sus opiniones y comentarios. ¿Por qué vuelve esta situación a Estados Unidos? ¿Será que Donald Trump y toda su prédica está exacerbando los ánimos racistas, particularmente de los denominados de la supremacía blanca versus negros? En fin, hechos traumantes que la historia de Estados Unidos recuerda. A continuación, amigos, al fin he logrado hacer público este compilado de noticias que estaba previsto publicarlo hace horas ya, pero lamentablemente, y aprovecho para denunciar, YouTube últimamente no quiere que se hable de temas polémicos y delicados del acontecer mundial, pero que son importantes. Por favor, escriban sus opiniones y comentarios. Declaran el estado de emergencia en Charlottesville, en el estado de Virginia, tras los enfrentamientos por una gran marcha supremacista en protesta por la retirada de una estatua homenaje al general Robert E. Lee. Las autoridades temen que se repitan los altercados del viernes, en el que varias personas resultaron heridas. Las consignas lanzadas entre manifestantes, ataviados con banderas confederadas y escudos de protección, y los opositores, que acusan a los organizadores de ultraderechistas, rápidamente desembocaron en golpes y puñetazos. Que la información llegue al público en general. YouTube permanentemente anda bloqueando este tipo de videos y realmente es coartar la libre expresión. Pareciera que YouTube solo quiere a los famosos gamers, que uno grabe juegos, haga payasadas de caerse, o sea, tonterías que solamente embrutece a la gente y no crea conciencia, como es un canal noticioso, informativo como Videos Mundo. Ya habrá tiempo para analizar este hecho, pero vayámonos. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Bienvenidos a las últimas noticias de Estados Unidos. Donald Trump en las últimas horas se ha visto obligado a emitir un pronunciamiento. Esta vez no sobre Corea del Norte, no sobre el Medio Oriente, no ha sido ninguna amenaza a otro país, sino algo peor que le puede ocurrir a Estados Unidos, que es la vuelta de enfrentamientos racistas entre estadounidenses, supremacistas blancos